Hola a todos, bienvenidos a este nuevo serie de webinars de Marfund, agregaciones reproductivas de peces en el SAM, estado actual y recomendaciones de política. Este webinar presentará el estado actual de las agregaciones reproductivas de peces en el sistema recifal mesoamericano, identificando las principales amenazas y desafíos para su conservación y brindando recomendaciones de políticas para mejorar su protección y manejo sostenible. Nuestro ponente hoy es Stuart Fulton. Él es director de Desarrollo de Comunidad y Biodiversidad en COBI. Tenemos interpretación simultánea al inglés. En los controles del Zoom puede hacer clic en Interpretación y hacer clic en el idioma que desea escuchar. Luego, para escuchar solamente el idioma interpretado, puede hacer clic en Silenciar el audio original. Tenemos unas reglas básicas de este seminario. Se fomenta un espacio de aprendizaje y respeto. Los micrófonos y cámaras estarán desactivados durante el seminario. Escriba su nombre completo y país y organización en el chat. Puede colocar su pregunta en el chat o espacio de preguntas en el Zoom. Si participa por Facebook Live, puede enviar sus preguntas a través de la sección de comentarios de Facebook. Sus preguntas serán trasladadas y respondidas por el ponente al final de la presentación. Todas las opiniones expresadas en los seminarios web son responsabilidad exclusiva de los ponentes y no representan necesariamente la opinión o posición de Marfund. Entonces, bienvenidos nuevamente y gracias por acompañarnos a nuestra 34ª sesión de seminarios de Marfund, agregaciones reproductivas de peces en el SAM, estado actual y recomendaciones de políticas. Nuestro ponente hoy es Stuart Fulton. Él es director de Desarrollo de Comunidad y Biodiversidad COBI. Ha trabajado durante más de 15 años en conservación marina y pesca sostenible en México y América Latina, con un enfoque particular en ciencia ciudadana, reservas marinas comunitarias y agregaciones reproductivas de peces. Más recientemente, Stuart ha promovido el uso de la tecnología en la pesca en pequeña escala de América Latina para aumentar el impacto de la ciencia ciudadana. Si se perdieron algún seminario anterior en línea, pueden buscarlo en la página de marfund.org, en eventos Marfund, o si quieren también volver a ver este seminario web, entonces también pueden accesarlo por esta página y también por la página de marfish.org. Muchas gracias, Michelle. Pues sí, muchas gracias a todos por estar aquí. Voy a subir las láminas. Y pues sí, el objetivo hoy es hablar de las agregaciones reproductivas de peces en el arrecife mesoamericano, sobre todo basado en lo que ya hemos trabajado, no solo Kobe, pero con los socios del proyecto de Marfish durante los últimos años, ¿no? Y aquí, pues, empezando con una foto de Punta Allen en México, donde los pescadores se han trabajado mucho con el tema de las agregaciones. Pero el objetivo aquí es dar un panorama de toda la región. Entonces, Kobe, si no nos conocen, Kobe, muy rápido, Kobe es una organización que llevamos 25 años trabajando en temas de conservación marina y participación efectiva del sector pesquero. Em, y pues trabajamos en todo México, pero este proyecto, como parte del arrecife mesoamericano, estamos en Quintana Roo. Entonces, con las agregaciones reproductivas de peces, ¿no? Como una introducción muy general, que creo que viendo la lista de personas en la llamada, pues no voy a pasar demasiado tiempo, pero realmente para salirnos un poco del arrecife mesoamericano, pues se han documentado en todo el mundo. Am, una gran parte no han sido evaluados ni monitoreados, y de los que sí se monitorean, pues la panorama no siempre es tan favorable. Entonces, esos sitios tan importantes de la pesca requieren mucha atención para poder mantener las poblaciones saludables. Y de las agregaciones que tenemos, pues muchos perdón, son, ya como sabemos, son concentraciones masivas de peces que llegan a un punto específico a desovar. Em, Cuando hablamos a nivel mundial, pues son más de 300 especies que tienen documentado ese tipo de comportamiento. Y pues
Por lo general ocurren en épocas específicas relacionado a la fase lunar y hay características biofísicas ya identificadas, por ejemplo, el relieve del fondo del mar, la profundidad, la relación con las corrientes, etcétera, que favorece eh, esos sitios de desove. Hay diferentes tipos de agregaciones. Lo vamos a hablar mucho hoy de los que son transitorios, que son peces que por lo general migran largas distancias. Por ejemplo, con el mero del Caribe se han documentado migraciones hasta más de 200, 300 kilómetros para llegar a los sitios de desove. Y ocurren durante periodos breves de unos días o una semana en momentos específicos del año. Y aquí estamos hablando de, en nuestro caso, los meros y pargos principalmente, aunque también hay otras especies. Y los que las agregaciones de residentes, pues hablamos más de los, por ejemplo, pez loro o lanceros que desovan en su home range, su rango normal en el arrecife, ¿no? Digo, no tengo que igual pasar mucho tiempo en la importancia, son áreas de productividad enorme en el mar, son obviamente el sitio de reclutamiento, bueno, el inicio del proceso de reclutamiento de las pesquerías, son áreas con mucho recurso alimentario para otras especies y por eso también están relacionados a migraciones de depredadores grandes o animales que se alimenten de los huevos, ¿no? Como los tiburones ballenas. Entonces, son sitios fundamentales para la salud tanto del arrecife como los poblaciones de las pesquerías. Como un ejemplo, aquí el sitio de Siancán, aquí en México, podemos ver que hay varias especies que comparten los mismos sitios de desove, también todos relacionados con una caída fuerte de profundidad en el mar y en esos sitios donde hay un relieve y una geomorfología que favorece tanto las corrientes y la dispersión de las larvas con el tiempo. Pero, y a veces cuando ya tenemos que pensar en términos de manejo pesquero, se ha puesto mucha atención e incluso yo voy a hablar mucho de las áreas de no pesca, los reservas marinas. Sin embargo, realmente se manejan con diferentes herramientas de manejo, ¿no? Aquí en la pantalla tenemos los seis principales, que son las tallas mínimas, las vedas, permisos, cuotas, áreas de no pesca y áreas de pesca. Y realmente cuando vemos, lo vamos a revisar un poquito más adelante, que algo que salió los trabajos que se ha hecho en la región es, pues realmente se aplican, bueno, únicamente no se aplica la de cuotas aquí con las pesquerías de las peces de agregaciones. Por ejemplo, tenemos tallas mínimas para algunas especies, principalmente el mero del Caribe. Tenemos vedas, permisos a áreas de no pesca que ha sido como la herramienta principal y también se limitan a artes de pesca en ciertas áreas, ¿no? Entonces siempre hay que pensar que aunque el área de no pesca ha sido algo muy fundamental durante los últimos ya 25 o más años en la región, no es la única herramienta de manejo pesquero que se aplica para manejar los sitios de desove. Y por otra parte, lo importante de tener los peces grandes, y eso nos lleva a la siguiente parte de la plática, es pues un pez mayor produce muchos huevos más que un pez menor, entonces por eso la importancia tanto de tallas mínimas y permite que los peces lleguen a disolver a sus sitios de reproducción. Entonces, aquí en la región, y eso es algo que tenemos en nuestros reportes de estatus y los documentos que hemos publicado últimamente, pues notamos aquí en la pantalla los tamaños y pesos principales de las especies que tenemos en la región con su estado en la lista roja del IUCN. Y pues podemos ver dos cosas. Uno es las especies más grandes por lo general están en más riesgo y pues hay más especies de los meros en fases vulnerables o amenazadas, ¿no?
Entonces podemos ver que el Mero del Caribe, el Nassau Grouper, está en peligro crítico. El Micturaperca bonasi, el Black Grouper aquí en México es el Abadejo, sé que cambia de nombre, está casi amenizada. Y realmente en la región también hay muy pocos datos para poder sustentar diferentes estatus, ¿no? De cambios de estatus también, sobre todo por los pargos, porque tenemos muy poca información sobre cómo está la salud de esos stocks. También mencionó el Goliath Grouper, la Cherna, el Tarahara, que es el pez más grande aquí en el arrecife, am, que estaba categorizado como en peligro crítico, pero por recuperación de stock en otras regiones, sobre todo Florida, se ha reducido la categoría solo a vulnerable, que realmente yo no considero que aquí en el archivo mesoamericano eso refleja el estado de la población, ya que son ya muy pocos individuos de esa especie que encontramos en la zona. Entonces, dentro del proyecto Marfish, ¿qué se ha hecho? Pues ese proyecto ya lleva 5 años de implementación. Empezamos en ¿cuándo fue? 2019, con una estandarización de los protocolos de monitoreo con los diferentes socios en el proyecto en los 4 países. Y de ahí desarrollamos un primer informe del estado de las agregaciones en Arrecife y también se publicó un policy brief de lo mismo con recomendaciones en una versión más corta. Esos dos documentos los acabamos de actualizar ya que vamos hacia al quinto, bueno, estamos en el quinto año del proyecto, entonces estaremos compartiendo esos documentos ya con datos actualizados de la región. Algunos de los puntos claves, pues donde, pues, y no vamos a entrar en compartir datos muy específicos de los sitios, pero dónde están ubicados, cómo están los estados de los stocks y, bueno, perdón, las agregaciones, y si están en recuperación o sigue habiendo reducción en el número de peces, ¿no? Entonces está un poco mixto. Sin embargo, seguimos teniendo como el número de sitios sin un monitoreo adecuado bastante alto por la logística, los costos y a veces las complicaciones de poder realizar monitoreo durante en diferentes sitios al mismo tiempo en toda la región. Entonces, como resúmenes, Belice es desde ya hace más de 20 años el sitio con más sitios protegidos de agregaciones, bueno, también conocidos y protegidos, seguido por México y Honduras, Guatemala por su área pequeña de costa. No tiene, solo tiene un sitio, pero también ya se ha avanzado con la protección dentro de este proyecto del Marfish. Y como datos generales, pues la mayoría están en profundidades de 20 a 35 metros, donde lo esperarías en las caídas del cantil al agua profundo, y promontorios arrecifales, donde hay como la geomorfología que eh, buscan los peces. Aquí hay algunos datos del Policy Brief, donde vemos que pues, los 4 países tienen sus vedas en la parte superior. México es el país con la veda más corta que hay. Ahorita hablamos un poquito de por qué. Sin embargo, en general, los 4 países solo tienen medidas de manejo dirigido al mero del Caribe, a pesar de que ya tenemos varias especies de mero que obviamente forman parte de las pesquerías y disoban en los mismos sitios. Belice creo que aquí cabe destacar que las medidas que tiene Belice son muy buenas, tiene una talla mínima adecuada para el tamaño, tiene una talla máxima que permite que los peces mayores lleguen a tallas grandes y contribuyen fuertemente a la liberación de larvas para las próximas generaciones de peces. En caso México, tenemos una talla mínima muy pequeña porque se rige por una especie del Golfo de México, que realmente no está presente en las pesquerías del Caribe. Sin embargo,
por las zonas de manejo pesquero que existen, tienen su impacto sobre el Caribe. Y realmente, bueno, Guatemala es el único país que tiene alguna medida de manejo para los pargos. Eso es algo que no se ha implementado en la región. Y pues como el elemento de manejo principal ha sido el área protegida, reserva marina o área de no pesca, que es el donde se ha implementado en los sitios del SOE. Como panorama general en la pesca, no es siempre tan fácil identificar. Aquí son datos de México, de Quintana Roo, de la parte caribeña, y pues no pinta una panorama muy bonita en términos del mero. Podemos ver que en la gráfica superior, la parte verde son los peces de escama y abajo hay un desglose de los peces de escama con la línea verde siendo el mero, que tiene una tendencia muy fuerte desde el 2005 hacia abajo, pues en conjunto con la mayoría de las especies que vienen en la lista, ¿no? Entonces, digo, no sabemos. Esos son los datos oficiales de Conapesca. Sabemos que sobre todo las especies de escama hay un fuerte subreporte, entonces no sabemos exactamente cómo está la situación, pero con las tendencias a más de 20 años, pues sí es preocupante la parte pesquera, ¿no? Entonces, realmente si las agregaciones no están logrando llegar a repoblar las pesquerías en la región, es algo que va a tener pues impactos negativos en los peces futuros que lleguen a desovar a esas agregaciones. En caso Belice, donde tenemos también muchos datos, es más complejo la situación porque pues sí se implementaron muy buenas medidas de manejo en el pesquería de Nassau Grouper, el mero del Caribe. Sin embargo, pues ya un poco algo tarde. Sin embargo, con la figura de colores se conocen los Kobe plots. Podemos ver que la pesquería ha ido desde sustentable con los primeros datos que existen hace ya 100 años a una parte de no sustentable. En el puntito, el ciclito blanco es el año 87. Sin embargo, podemos ver que cada puntito negro es un año, lo que podemos ver que quizá no sé exactamente cuántos puntos son, pero como 10 a 15 años después de 1987, cuando es justamente Belice empieza a implementar las medidas de manejo muy adecuados para el medio del Caribe, pues sí empieza a haber una tendencia hacia mejora. Sin embargo, la biomasa en el mar es muy pequeño, ¿no? Entonces, aunque hay un cambio hacia la mejora, por el hecho que empieces el proceso con una biomasa muy baja, el proceso de recuperación va a ser muy lenta, porque pues es recuperación sobre una población ya bastante sobre impactada, ¿no? Y eso se nota con la figura chiquita en la esquina, donde los pocos registros de capturas que hay, pues la mayoría son pequeñas del periodo, que significa que es una población que apenas se está recuperando. Y eso sí podemos ver con datos de diferentes partes, por ejemplo, en Key Glory o el sitio Emily en Belice, pues hay muchos datos desde anecdotales a científicos, y hay artículos científicos desde los 60 donde reportan capturas de 100 toneladas, pero siempre con una tendencia hacia abajo. Y pues, sí, se protegió el sitio en el 2002, creo. Sin embargo, pues ya estaba bastante baja, entonces sí hay una tendencia general hacia la recuperación en términos de la pesquería, pero como empiezas muy bajo, pues va a ser lento. Y eso se nota también con datos de capturas de otras especies de mero también, donde pues muchos están en fases pues no de madurez, entonces también refleja un poco que ya no están los peces grandes en el arrecife. ¿Y qué pasa aquí? Es algún tema que también hemos incluido en los reportes, porque realmente el arrecife mesoamericano es un sitio con mucha información sobre las agregaciones. Belice fue un pionero
en el Caribe y a nivel mundial realmente en el estudio de agregaciones desde los noventas. Y hay desde literatura científica, reportes, lo que ponemos en literatura gris y otras, pero pues todo es entonces, eso nos permite saber cómo estuvo en el pasado, ¿no? Porque tenemos este concepto como el shifting baseline o la línea de base cambiante donde pues ya no recordamos cómo estuvo en el pasado, ¿no? Y poniendo el ejemplo de la Cherna, el Goliath Grouper, pues yo solo he visto, yo llevo casi 20 años en esta zona y he visto como tres, ¿no? Entonces no puedo imaginar cómo estuvo hace 100 años, donde imagino que estaba mucho más poblado por peces de ese tipo. Entonces, también pasa con los pescadores que pues no recuerdan cómo estuvo, no pueden imaginar cómo estuvo el mar cuando pescaron sus abuelos. Y nos pasa también, incluso en la parte científica de la investigación, porque ese artículo que viene aquí abajo de Mahahual, en el sur del Caribe mexicano, pues el investigador Alfonso Aguilar, desde los noventas, tiene información de ese sitio y se extinguió en los 2000 y cacho, y ya no llegan los peces, ¿no? Pero revisando literatura antigua, se nota qué tan importante ese sitio fue cuando salaban los peces en ese sitio y los llevaban a Belice a comercializar. Y pues esos también son de otras partes de México, pero hay también esas citas muy antiguas, por ejemplo, eso de William Dampier, que era una pirata, creo, pero pues se habla mucho de que había tanto tiburón en el mar que pues no podías pescar para que comía lo que capturabas. O la otra cita es del Golfo de California, pero habla de los abundantes cabrías y meros, donde pues ya hoy no existe, pero nos da una referencia al pasado. Y algo que se ha ido haciendo en los diferentes países es tratar de pues, documentar esos sitios, ¿no? Sabemos que los pescadores tienen mucho conocimiento y pues hablo más por México porque es donde conozco más, pero es un proceso que se ha llevado a cabo en los cuatro países, donde buscamos a través de entrevistas, mapas y monitoreos identificar esos sitios, ¿no? Por ejemplo, en el mapa pues vienen todos los sitios identificados potencialmente por diferentes trabajos, sobre todo de Hilo y Sosa en Ecosur. Y pues Kobe y otros grupos han ido a tratar de identificar si están haciendo si están ocurriendo esas agregaciones, e implementar monitoreos en los sitios. Ese trabajo se ha replicado tanto bueno, más bien, en México se está replicando lo que se hizo en Belice anteriormente y Honduras y Guatemala también han seguido este mismo proceso para identificar los sitios de agregación. Puedes saltar esta. Y de los diferentes reportes y trabajos que hicimos, creo que hay varias conclusiones. Creo que una parte es cómo definimos las agregaciones. Creo que con los meros y pargos es un poco más fácil, pero pues no son los únicos especies que desoven en las agregaciones y tampoco son los únicos especies que son parte de las pesquerías. Entonces, se ha identificado, no sé, cuántos peces, cuántos peces necesitas para tener una agregación y también en las fechas y los compartimientos, como diferencias en los monitoreos, si nada más es un cardumen grande de pargos o realmente es una agregación. La necesidad de trabajar con una base de datos regional, eso es algo que Mars Honda ha promovido, trabajando con AGRA y otros colaboradores para tener esa visión transfronteriza en una región donde pues un pez fácilmente puede migrar entre los países. Em, el, no voy a ir por todos, pero el tema de hiperestabilidad es un tema un poco más complejo donde pues una agregación sí puede soportar una pesquería durante tiempo y luego desaparece, ¿no? Para no entrar en detalles, pero eso es algo que, por ejemplo, pasaba en Mahahual, en el ejemplo que puse, en el ejemplo que puse en la lámina pasada. Y creo que para destacar algunos, ¿no? Cualquier recuperación de las agregaciones que algunos sitios ya llevan décadas ya protegidas, pues va a tomar su tiempo, ¿no? Son peces grandes, sobre todo los meros,
tienen ciclos de vida largas y lentos, entonces sí tenemos que esperar el tiempo suficiente para ver cambios de las acciones que se implementaron años atrás. El último que quiero destacar es el tema del cambio climático. Eso que genera mucha incertidumbre. Hablando por experiencia propia, aquí en México, si hablamos con los pescadores mayores, nos comentan todos que las agregaciones de mero empezaban a formar desde diciembre y llevamos ya 10 años buscando agregaciones, peces llegando en diciembre, tanto con buceo autónomo y con los hidrófonos, y no los encontramos, ¿no? Entonces, al parecer, y digo, sin datos seguros, que ha habido quizá por el agua más, que tarda más en enfriar, se ha recorrido un poco la temporada de desove y estamos viendo mayor abundancia en febrero y marzo en lugar de diciembre y enero, como estuvo en el pasado. Y eso obviamente tiene implicaciones de manejo, ya que pues las vedas están establecidas en ciertas fechas, pero también va a variar por país y por región, ¿no? Digo, aquí no tampoco voy a leer todo, pero creo que como las recomendaciones clave que iban saliendo, ahorita hablo un poco de cada país, pero pues ya lo mencioné, las agregaciones, más bien los peces son transfronterizos, el manejo debe ser igual, ¿no? Puede ser que con la distribución de larvas, pues se mueven mucho los beneficios de los sitios de desove a otros países. Entonces, realmente necesitamos colaboraciones regionales, internacionales e incluso una toma de decisión a ese nivel entre los manejadores de los sitios, ¿no? Un manejo eficaz de datos, es muy caro, no, lo destacamos mucho al interior de COVID, es muy caro salir a monitorear y tristemente luego pasa que los datos se pierden, no se dan, entonces es como cómo asegurar esa continuidad a largo plazo. Y eso es algo, por ejemplo, en Belice se ha ido logrando con el grupo de trabajo regional, perdón, el grupo de trabajo de Belice de agregaciones, donde logran coordinar a nivel nacional ese tipo de trabajo, ¿no? Y creo que los otros para destacar, pues mantener los protocolos de monitoreo a largo plazo, tratar de tener un manejo adaptativa donde se puede, pero eso sabemos que cambiar una veda o implementar una nueva norma pesquera no es tan fácil. Y a largo plazo realmente tratar de fomentar la participación del sector pesquero, porque pues, los pescadores conocen los sitios. Estamos en una región donde los gobiernos no tienen fondos para la vigilancia y realmente si no tienes esa participación, apropiación comunitaria a largo plazo va a ser muy complicado mantener los sitios protegidos. Y nada más para ir cerrando un poquito las recomendaciones a nivel de país, pues realmente México no reconoce las agresiones como sitios de importancia, no está en la legislación como tal. Y eso en el Caribe tiene implicaciones porque pues los meros del Golfo de México tienen comportamiento de desove diferente a los del Caribe. Sin embargo, es una zona de manejo pesquero desde Tamaulipas hasta la frontera con Belice, lo que no permite tener como medidas de manejo hecho a medida para el Caribe mexicano. Pero eso no significa que cambiar la veda de mero impactará pescadores del Gulf de México que no tienen nada que ver con el Caribe. Entonces, la recomendación es tener una veda local para el Caribe mexicano, no solo para toda la región. Y ahí entra lo mismo con el talla mínimo, porque está basado en otra especie de mero que no es para el Caribe. Eso es para México y realmente todos los países, estudiar y entender más la pesca de pargo. Hay muy poca información desde la literatura científica y el manejo pesquero sobre la importancia de los pargos y tener datos sólidos en que basar información. Y en términos de las ANIPs, las áreas protegidas en Quintana Roo, pues también actualizar los programas de manejo considerando las agregaciones que son de tanto importancia, ¿no? Porque muchos de los áreas protegidas fueron decretados antes de tener la información.
de las agregaciones que hoy en día tenemos. En Belice, digo, ya tiene muchas medidas ya implementadas. Entonces, por ejemplo, sobre todo para el medio del Caribe, pero hay algunos sitios de agregación donde todavía hay licencias de pesca, pues derechos adquiridos en algunos sitios, que complica un poco el manejo, porque no sabes quién tiene derecho o no a entrar al sitio. Extender como mencioné, las agregaciones perdón, las medidas de manejo del Vero del Caribe, el Nassau Grouper, son pues casi perfectos en Belice para la especie, pero es únicamente esa especie que las tiene, entonces considerar las otras especies, tanto de mero y pargo. Em, Alinear con las agregaciones con el tema de manejo pesquero de los peces en general a nivel multiespecífico en Belice, ya que es obviamente en toda la región son especies, pues múltiples, los pescadores pescan múltiples especies cuando salen a pescar. Creo que también el número 4 en términos de región, pues mejorar la vigilancia, eso se aplica en todos los sitios. Empoderamiento del sector pesquero donde se puede en las actividades y implementar tecnologías para mejorar el monitoreo, algo que también se está piloteando en diferentes sitios. Y en Honduras y Guatemala, pues tratar de pues implementar más medidas de manejo, sobre todo en Guatemala. Digo, lo mismo, no creo que o sea, en todos los 4 países aumentar la vigilancia es una medida que se requiere, sobre todo en los sitios claves de SOBE, para ser más eficientes. Y pues buscar caracterizar y monitorear los sitios a largo plazo para tener mejor información. Y igual en Honduras, pues muchos anteriormente mencionado aplica, pero también creación de zonas de protección total en diferentes sitios y tratar de tener como así los medios de manejo en diferentes escalas de tiempo, porque pues algunos sitios aún no están validados 100% o requieren más información para poder justificar la protección. Y con eso termino. No sé si hay alguna pregunta o duda, pero así que seguimos para comentarios. Muchísimas gracias, Stuart, por la presentación y abrimos el tiempo para si tienen alguna pregunta o comentario. Están bienvenidos. Pueden activar su micrófono si pueden o postearlo en el chat para poder hacer la pregunta a Stuart. Entonces, bueno, ok. No veo ninguna pregunta por ahora, Stuart. Entonces, no sé si tienes algún comentario de cierre o algo Pues adicional no, que creo que quieras. solo para como creo que destacar la importancia de proyectos como del Marfish, por ser un proyecto pues, de los 4 países, promovió mucho la colaboración con diferentes grupos y eh, creo que buscar trabajar ese nivel, ¿no? Porque solemos trabajar pues cada que es en su área y no tener esa colaboración regional. Ok. Sí, gracias. Stuart ha basado su presentación en dos documentos, el documento de políticas para agregaciones que también pueden, y el del estado, el reporte de estado, que también se puede encontrar en la página de Marfund y en la página de marfish.com. Entonces están bienvenidos también a poder revisar los documentos y aprender un poco más acerca de este tema. Y también si quieren, se perdieron la primera parte de la presentación, pues también pueden accesar a la presentación que va a estar disponible ahí en esos medios, ¿verdad? Aquí hay una pregunta de Patricia Kramer Stewart. Dice, mencionaste el potencial del cambio climático en los efectos en los peces.
Ese cambio en el tiempo, eh, espérame, ¿eso afecta en el tiempo o cuándo o dónde para monitorearlos? Sí, pues sí, pues no, sí y no sabemos, pero sí, sobre todo en el tiempo, ¿no? Pues que lo que mencioné, pues al parecer, aunque no estamos súper seguros, necesitamos más información que ha recorrido un poco en el año el inicio del desove, en lugar antes de estar diciembre, recorrido a enero. Pero y el dónde por el momento no han movido. No, o sea, en los sitios que tenemos más documentados no se ha cambiado el sitio de desove. Ahí siguen los peces cada año, pero sí más bien en la parte temporal. Sí, al parecer que se ha movido. Mm, mm, mm. Está bien, bueno, muchas gracias. Entonces, los invitamos nuevamente a poder ver estos documentos del Estado, informe de Estado y las políticas, recomendaciones de políticas en nuestras páginas web. También les agradecemos que puedan llenar la encuesta que se ha posteado en el chat, los enlaces, para que nos apoyen para mejorar nuestras webinars. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta más, les agradecemos nuevamente y podemos entonces cerrar, ¿verdad? Bueno, hay alguna una comentario, Patricia dice, actualmente estás tagueando y monitoreando algo y hay algunos nuevos datos acerca del trabajo de las patrones de migración. No, no, o sea, nosotros no tenemos sensores acústicos pasivos, pero no hemos hecho tagueo tan ni tradicional ni con acústico a los peces. De verdad estaría súper interesante poder entender mejor las migraciones a nivel SAM, ¿no? Sabemos, un dato interesante con lo acústico es hemos documentado que los peces que tenemos en la región pues tienen una frecuencia o datos acústicos ligeramente diferente a otros sitios del Caribe. Lo muy poco que hay genético en la región también dice que la parte del arrecife mesoamericano pues tiene una subpoblación, pero son muy pocos datos genéticos. Pero creo que, pues sí, se necesita más información de saber cómo están migrando y también qué tanto, qué tanta retención en la región hay de las larvas o si se van todos a otros, o si el Caribe, o sea, si el arrecife mesoamericano depende de otro sitio como fuente de larvas o no sé, esa parte no, realmente no lo sabemos, pero sería importante para el manejo en el futuro. Ok. Bueno, nuevamente muchas gracias, Stuart. Y si no hay más preguntas, entonces damos por cerrado nuestra presentación. Les agradecemos a todos por su participación y atención a este tema, ¿verdad? Entonces, gracias. Muchísimas gracias, Stuart, por la presentación y abrimos el tiempo para si tienen alguna pregunta o comentario. Están bienvenidos. Pueden activar su micrófono si pueden o postearlo en el chat para poder hacer la pregunta a Stuart. Entonces, bueno, ok. No veo ninguna pregunta por ahora, Stuart. Entonces, no sé si tienes algún comentario de cierre o algo Pues adicional no, que creo que quieras. solo para como creo que destacar la importancia de proyectos como del Marfish, por ser un proyecto pues, de los cuatro países, promovió mucho la colaboración con diferentes grupos y eh, creo que buscar trabajar ese nivel, ¿no? Porque solemos trabajar en cada
pues cada quien en su área y no tener esa colaboración regional. Ok. Sí, gracias. Stuart ha basado su presentación en dos documentos, el documento de políticas para agregaciones que también pueden, y el del estado, el reporte de estado, que también se puede encontrar en la página de Marfund y en la página de marfish.com. Entonces están bienvenidos también a poder revisar los documentos y aprender un poco más acerca de este tema. Y también si quieren, se perdieron la primera parte de la presentación, pues también pueden accesar a la presentación que va a estar disponible ahí en esos medios, ¿verdad? Aquí hay una pregunta de Patricia Kramer Stewart. Dice, mencionaste el potencial del cambio climático en los efectos en los peces. Ese cambio en el tiempo, eh, espérame, ¿eso afecta en el tiempo o cuándo o dónde para monitorearlos? Sí, pues sí, pues no, sí y no sabemos, pero sí, sobre todo en el tiempo, ¿no? Pues que lo que mencioné, pues al parecer, aunque no estamos súper seguros, necesitamos más información que ha recorrido un poco en el año el inicio del desove, en lugar antes de estar diciembre, recorrido a enero. Pero y el dónde por el momento no han movido. No, o sea, en los sitios que tenemos más documentados no se ha cambiado el sitio de desove. Ahí siguen los peces cada año, pero sí más bien en la parte temporal. Sí, al parecer que se ha movido. Mm, mm, mm. Está bien, bueno, muchas gracias. Entonces, los invitamos nuevamente a poder ver estos documentos del Estado, informe de Estado y las políticas, recomendaciones de políticas en nuestras páginas web. También les agradecemos que puedan llenar la encuesta que se ha posteado en el chat, los enlaces, para que nos apoyen para mejorar nuestras webinars. Entonces, si no hay ninguna otra pregunta más, les agradecemos nuevamente y podemos entonces cerrar, ¿verdad? Bueno, hay alguna una comentario, Patricia dice.